Hemos estado estudiando el mensaje del Evangelio. Vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué es lo que tengo que predicar? La Biblia dice, id y predicad el Evangelio. Ok. La pregunta es, ¿qué es lo que tengo que predicar? El Evangelio no es un mensaje simple. Es un mensaje lleno de verdad, lleno de vida, lleno de poder, lleno de gracia, lleno de bendición. Es un mensaje profundo, es un mensaje que renueva, es un mensaje que transforma, es un mensaje que cambia, es un mensaje que bendice, que hace que los que escuchen el mensaje y lo reciban tengan una nueva vida, no una reparación de vida, una vida nueva. Así que no es un mensaje que se dice solamente en 4 frases y que todo está bien. ¿Qué es lo que tengo que predicar? No tengo que predicar un mensaje. Hay muchos que predican un evangelio. Un evangelio que varía. Cuando yo era niño, jovencito, relativamente jovencito, niño, más que todo, yo iba a los Testigos de Jehová. Y sí, algún día estuve tocando puertas y no me abrían y se sentía feo y toda la cosa. Yo estaba con ellos y estudiábamos la revista Atalaya y la Despertad y teníamos una Biblia con algunos cambios y se hablaba de Cristo. Pero no se hablaba de la salvación. Nunca se hablaba de la salvación como tal, se hablaba de Cristo y que había muerto en un madero, ni siquiera era una cruz, era un madero y el Cristo que se representaba estaba puesto de esta manera, etc. Era un evangelio, pero ese evangelio no iba en concordancia a lo que todo lo que dice la Biblia decía, lo que el Antiguo Testamento decía, lo que las profecías decían y a lo que es el misterio que Pablo decía que el misterio ha sido revelado. Era un evangelio. Y luego usted se empieza a encontrar diferentes tipos de evangelio. Un evangelio. Si yo llego a la casa y le digo a mi esposa, páseme un vaso. Cualquier vaso, ¿verdad? O sea, no importa. Pero si yo le digo, páseme el vaso, ya no es cualquier vaso. Páseme el vaso. Mi vaso. El que es de uso personal, no sé. La jarra mía, esa que tiene una S ahí, ese. Páseme el vaso. No un vaso. No tenemos 2 evangelios, no tenemos 3 evangelios, no tenemos 5 evangelios, no tenemos 10 evangelios, tenemos el evangelio. Y después de el evangelio, cualquier otro evangelio que se diga, la palabra del Señor lo señala como anatema. ¿Sabe usted lo que quiere decir anatema? Apartado para destrucción. Cualquier persona que recibe un evangelio que no es el evangelio de Cristo, que es un evangelio anatema, es una persona que está siguiendo un evangelio que lo aparta para destrucción. Es un evangelio que no viene del corazón de Dios. Es un evangelio que no se afianza en Cristo y en su sangre derramada y en su resurrección. Es un evangelio que trata de ganar adeptos. No es el evangelio. El evangelio no es indeterminado. El evangelio tiene forma. Y la forma del evangelio es Jesucristo y su muerte en la cruz del Calvario. Tratamos siempre de hablar de Cristo. En cada mensaje, Cristo tiene que ser la persona central de nuestro mensaje. Siempre Cristo. Su cruz, su sangre derramada. Hasta la saciedad. Hasta que la gente ya lo tenga en su cabeza. Hasta que ya adivinen qué es lo que vamos a decir. Hasta que ya sepan los versículos que vamos a usar referente a la muerte de Cristo.
Porque es el único evangelio que existe, es el evangelio de la bendición, es el evangelio de la vida eterna. Cualquier otro evangelio es anatema. Por eso tratamos de ser muy cuidadosos en lo que predicamos. Yo no quiero venir aquí a decirles algo que se me ocurrió y que ustedes vengan a perder el tiempo. No se trata de un púlpito de filosofía, psicología, sociología. No se trata de venir a ver cómo prospero, cuánto crezco, cómo soy mejor. Se trata de venir a conocer a Jesucristo. Conocer su propósito, su muerte, su resurrección y cómo cambia, transforma nuestras vidas, porque es un evangelio perfecto, el evangelio de vida eterna. El evangelio no adulterado. Un evangelio que no esté comprometido con la gente. Es que si yo vengo aquí y les predico este tipo de evangelio, se van a enojar conmigo y la mitad se van a ir. Yo no quiero que nadie se vaya. Y tampoco me gusta que nadie se enoje conmigo. Pero no podemos cambiar el mensaje del evangelio. Pastor, es que si lo hacemos de esta otra manera, tal vez la iglesia va a crecer el doble, el triple, y vamos a hacer una mega iglesia, y vamos a conquistar. ¿Qué es lo que vamos a conquistar? Un grupo de personas que caminan al infierno. Si el evangelio no es el de la Biblia, es un evangelio que no lleva al cielo. Yo no tengo un cielo para ofrecerle a nadie, el cielo lo tiene Jesucristo, y solamente escuchando el evangelio es que podemos ser salvos. Es un evangelio que contiene la doctrina de la cruz. Es un evangelio de gracia. No es un evangelio dulcificado. Porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para... Yo sé que sabemos el texto, va de una, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para... ¿Dónde dice que el evangelio es para hacerme millonario? ¿Lo dice? ¿Dónde dice que el evangelio es para que tenga salud y que me vuelva inmortal? ¿Lo dice? ¿Para qué es el evangelio? Para salvación. ¿Cuál es el propósito del evangelio? Salvación. Porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Tiene el propósito de salvar, pero para que esto ocurra tiene que estar el poder de Dios involucrado en esto. Yo no gano almas, hermano. Nunca he ganado un alma. Porque el que gana almas es el Señor. El que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. ¿Nosotros qué somos? Instrumentos. Nada más. Somos los instrumentos que Dios usa para que la gente llegue a los pies de Cristo. Es que si usted no gana almas, usted no está haciendo la obra de Dios. Cambie eso en su mentalidad. Es si usted permite que el Espíritu Santo lo use para que la gente escuche el Evangelio a través de su voz, que vamos a ver el poder de Dios manifestándose en la salvación de una persona que había endurecido su corazón, que no quería humillarse, que no quería recibir a Cristo, y de un momento a otro lo vemos transformado, renovado, viniendo a los pies de Cristo, creciendo en las cosas de Dios y predicando el Evangelio de Jesucristo. Es que yo le he predicado a 100,000 personas, a 1,000,000 de personas. Es que yo gané 2 millones de personas. Yo no he ganado a nadie.
Aprendamos, hermanos, que el Evangelio no tiene que ver con usted o conmigo, tiene que ver con Cristo. Solamente en Cristo, como dice el himno. Solamente en Él, no en usted ni en mí. El Evangelio tiene poder de Dios para salvar. Es el único mensaje que puede convertir al hombre. Es el único mensaje. Hay gente que se acerca y le dice, ok, se fue su esposa. Yo quiero que mi esposa vuelva. Es que me abandonó. Y yo me siento solito. Y entonces usted ve la oportunidad y le dice, venga aquí, papito. Venga. Yo le voy a decir cómo su esposa vuelve. Reciba a Cristo, haga esta oración, reciba a Cristo y Dios va a hacer que su esposa vuelva. Y él con tal que su esposa vuelva, ¿qué hace? Es que cómo me gustaría a mí tener una casita. ¿A quién no le gustaría tener una casita? Bueno, ¿cómo me gustaría tener una casita? Venga, 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 mi hermanito, venga, llegó al lugar indicado, venga, por el amor de Dios, ¿por qué duró tanto? Venga, papá, venga, venga, que el Señor le puede dar lo que usted quiere, venga, reciba a Cristo y Dios le va a dar la casita. Y así empieza. Y así empieza. Y prometiendo cosas. Y comprometiendo a Dios para que Dios le dé la casita, o para que vuelva al esposo, o para que el hijo salga de las drogas, o para que le paguen las deudas, o para esto, o para aquello. No tiene que ver con arrepentimiento, no tiene que ver con humillarse ante la poderosa mano de Dios, no tiene que ver que Cristo cargó con sus pecados en la cruz del Calvario y recibió el castigo de sus pecados en la cruz del Calvario. Tiene que ver con que Dios me dé mi esposa, me dé para saldar las deudas, me dé la casa, me dé la salud, me dé que mis hijos vuelvan, me dé. El Evangelio no es un evangelio egoísta, es un evangelio de Dios para salvación. ¿Se puede tener todas estas cosas? También. Pero el Evangelio no es para esto. Ahí es cuando la iglesia empieza a perder la batalla, cuando cambia el Evangelio, cuando cambia el mensaje. Cuando se aprovecha del momento emocional de alguien, por la necesidad que alguien tiene. Y se acercaron donde el Señor para hacerlo rey. ¿Por qué querían hacerlo rey? Porque el Señor había partido el pan y les había dado y todos habían comido y se habían saciado. Y ahora sí nos va a salvar de los romanos y va a hacer otra vez que caiga maná del cielo y así vamos a estar todos tranquilos y felices. ¿Y sabe qué hizo el Señor cuando lo buscaron para hacerlo rey? Se fue. ¿Por qué se fue? Porque no han entendido. No es eso lo que vine a hacer. No es eso lo que estoy haciendo. No se trata de eso mi venida. No he venido para eso. He venido para dar vida y para dar vida en abundancia. He venido para recibir el castigo por todos los pecados de una humanidad. He venido para que el que se arrepienta tenga vida eterna. Para eso es que he venido. Y hoy la gente sigue llegando a las iglesias de forma equivocada, buscando no la salvación, sino buscando algo de forma egoísta, porque no lo puedo conseguir afuera, entonces quiero conseguirlo aquí en la iglesia. Es capaz que el Señor me lo da. Me acuerdo una vez que me sentí engañado vilmente. Decía el predicador, ¿cuál es el deseo de su corazón?
Tenía yo como 18 años, ¿verdad? ¿Y cuál era el deseo de mi corazón? Como cualquier muchacho, andar en carro. ¿Qué tipo de carro le gustaría? Tal. ¿De qué color? ¿Y los aros? Porque es que cuando usted va a orar, usted tiene que hablar de manera detallada del Señor. ¿Cómo quiere las cosas de manera detallada? Oiga, que si habré orado ese día, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Después entendí que esto no era así, no funcionaba de esta manera. Entonces teníamos aquí en la iglesia una hermanita, vivía largo. Dice que estaba en una conversación de pastores y decían, es que viera el carro que tiene el pastor. Y la otra, es que viera el carro que tiene mi pastor. Y ella pobre dice, ay, viera el carro que tiene mi pastorcito. No es Subaru, es Subaru. No se trata de lo material. No se trata de lo terrenal. No se trata de tener una salud porque estoy alargando los días en que me voy a morir. No, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Se trata de un evangelio que dé salvación. Salvación. Un evangelio de salvación. El evangelio produce salvación. El hombre no puede ganar la salvación. No puede. No importa lo que haga, no importa cuánto lo intente, no importa cuánto se esfuerce, no importa absolutamente nada. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se han hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No importa la película de Semana Santa, no importa cuán santo hayan puesto el personaje, no hay justo ni aún uno. Pero la iglesia dejó de predicarlo. La iglesia dejó de predicar contra el pecado. La iglesia empezó a cambiar, a transformarse, a recibir las cosas que no son agradables delante del Señor y santificarlas. El pecado, hermanos, sigue siendo pecado ante los ojos de Dios y Dios no va a cambiar. Dios nunca va a bendecir lo que para Él está malo, lo que para Él es abominación. No importa lo que diga la sociedad, no importa si las leyes del país aceptan cambios para poder bendecir supuestamente relaciones de personas del mismo sexo. No importa. No importa si se acepta en una ley que la mujer pueda abortar después de tantos meses de gestación. No importa. Nada de eso va a justificar lo que es pecado ante los ojos del Señor. La iglesia no puede aceptar eso. Los hermanos, los ancianos en una iglesia tienen que estar listos para escuchar. Que el mensaje no cambie, que el mensaje no se pierda, que el mensaje se siga siendo predicado, que hay que seguir predicando el evangelio. Un evangelio de salvación. Escuchaba a un hijo de un cantante cristiano muy conocido. No le echo la culpa al papá, esto lo predica el hijo desde el púlpito. Y decía el muchacho que cuando el centurión le pidió al Señor Jesús que sanara a su siervo porque lo amaba mucho, en ese momento Dios bendijo las relaciones homosexuales.
Porque ese siervo era el novio del centurión. ¿Sabe qué tuvo que haber hecho la gente de la iglesia en ese momento? Levantarse e irse. Sin volver a ver atrás, porque atrás no queda absolutamente nada que valga la pena. Porque como quiero quedar bien con la sociedad y quiero quedar bien con la gente y que la iglesia se me llene, entonces voy a cambiar el mensaje no cambia. Es el evangelio que es poder de Dios para salvación. Y Dios al pecado lo sigue llamando pecado, aunque yo no le quiera decir de esa manera. Salvación. Salvación. La salvación no es un acto de los hombres. Yo no puedo hacer salvo a nadie. No puedo. Yo quisiera recibir a Cristo por usted. Yo quisiera, usted que no quiere hablar con el Señor, yo hoy quiero hacer una oración por usted. Yo quiero recibir a Cristo por usted para que usted sea el beneficiado. ¿Se puede hacer? Bueno, pues en algunos lugares lo hacen. Yo voy a recibir a Cristo por mis hijos, o yo voy a recibir a Cristo por mi esposa, o yo voy a... No puede el hombre darle salvación al hombre, no puede el hombre recibir salvación por otro hombre. El Señor viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nos busca a cada uno, y cada uno es responsable de tener ese encuentro con Cristo, para aceptarlo o para rechazarlo, pero es su responsabilidad. Además, hermanos, no se necesita una oración para recibir a Cristo. El que creyere, dice la palabra de Dios. Uno ora no para recibirlo, sino porque ya lo recibió. Uno ora no para creer, sino porque ya creyó. Uno ora no para tenerlo, sino porque ya lo tiene. De la abundancia del corazón, habla la boca. Yo no puedo hacer salvo a nadie, pero puedo predicarle el evangelio. Hermano, yo no sé mucho de la Biblia todavía, no sé cómo predicar el evangelio. Busque Juan 3:16, brevemente. Ahora, esto es una tarea. Esto es para meditar en la casa. ¿Sí? Vamos a ver. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo se puede tener vida eterna? Creyendo en aquel que Dios envió al mundo. ¿Quién es esa persona? Jesucristo. ¿Puede usted decirle eso a alguien? ¿Está complicado? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El negocio de Dios es que la gente se condene. El negocio de Dios es mandar a la gente al infierno. Dios se complace con que la gente se condene en el infierno. No, ¿qué dice el verso 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Se lo puede usted decir a alguien? ¿Puede alguien entenderlo? Dios no lo quiere condenar. Claro que hay personas que andan con un evangelio que es de condene y condene y condene.
Pero es que Dios no quiere condenar. Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Dios no vino, Juan Carlos, para condenarlo. Dios no tiene placer en que usted se queme en el infierno. Dios quiere que usted tenga vida y vida eterna. ¿Lo entenderá Juan Carlos? Sigue diciendo. El que en él cree, hablando de Cristo, no es condenado. El que cree en Cristo no es condenado. Juan Carlos, si usted cree en Cristo, no es condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué se condena? ¿Porque Dios quiere que se condene? ¿O porque no quiere creer? Porque no quiere creer. Alguien dijo: yo no creo que un Dios de amor mande a nadie al infierno. Yo le digo amén. Un Dios de amor no manda a nadie al infierno. Un Dios de amor invita a todos ¿a dónde? Que vengan a Cristo para la salvación de sus almas. La gente se va al infierno no porque Dios quiera enviarlos al infierno, sino porque ellos quieren rechazar a Dios, endurecen su corazón y prefieren la condenación eterna que la gloria eterna. Fíjate, no es tan complicado, ¿verdad? Y dice Juan Carlos: ya te escucharé otro día. Bueno. Y llego yo a la casa sintiéndome fracasado. Es que prediqué y no recibió a Cristo. Dice la Biblia que somos gratos en los que se salvan y en los que se pierden. Hay gente que lo va a recibir, gente que no lo va a recibir. Había un grupo, una multitud, gigantesca multitud, y el Señor les predicaba, y al final el Señor los confronta, y de un momento a otro vuelve a ver y la multitud ya no estaba. 12 personitas habían ahí, y se vuelve el Señor y dice: Jay, si ustedes quieren también se van. ¿Dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Y para concluir, hermanos, quiero decirles algo con todo mi corazón. Para mí siempre ha sido una sorpresa que la iglesia siga con sus puertas abiertas. En medio de pruebas, dificultades, de muchas cosas que la historia de la iglesia tiene, Dios ha querido que la iglesia permanezca abierta. Y a pasar por estas bancas ha pasado cualquier cantidad de personas, muchas. Muchas ya está, tenemos una congregación plena en el cielo. Créame. Alguien dijo que yo era el pastor de los funerales. Ya voy por 70. Tengo más funerales que años predicando. Otras personas están en otro lugar, otras personas están sirviendo en otro sitio. Gracias al Señor por eso. Y la iglesia sigue abierta. ¿Sabe por qué? Porque el principio de la iglesia sigue siendo el mismo cuando se abrió. Predicar el evangelio. Los tiempos cambian, pero el evangelio no cambia. Cuando tenía 35 años, yo pensé que cualquier predicador que no usara corbata era indigno de predicar la Biblia. Entonces siempre andaba con corbata, ¿no? Cuando cumplí 50, me agarró eso de los calores. En los hombres se llama andropausia y es una cosa terrible. Y empezaba yo, Dios mío santo, qué vergüenza, porque era sudar y sudar, ¿verdad? Y con el pañuelito, secándome y torciéndolo aquí por detrás. Digo, yo no puedo usar ya más corbata. Ya, esto es terrible. Si hace mucho frío voy con corbata, si es algo muy importante voy con corbata, si alguien se va a casar voy con corbata, lo que sea, cosas así, trato de estar bien.
Pero mis hermanos, ya la había cambiado. Pero aprendí una cosa, la corbata no evangelizaba. No era la corbata la que predicaba. Yo estaba tratando de determinar leyes donde Dios no había establecido. Me estaba quitando la libertad de poder predicar el evangelio y nadie me iba a prestar más atención porque tuviera o no tuviera corbata. El principio de la iglesia es predicar el evangelio, hermano, téngalo presente, predicar el evangelio. Las cosas cambian, los tiempos cambian, las modas cambian, pero el evangelio no cambia. Y es el evangelio el que es poder de Dios para salvación. Hay gente que hoy puede estar preocupada por una cosa, que tal vez tenga un problema en su casa, lo que sea, que Dios le bendiga grandemente y se le resuelva su problema. Pero lo que debería estar preocupado en este momento es por compartir el evangelio. Y las demás cosas vienen por añadidura. Amado Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por tu misericordia, por todos los hermanos que hoy están presentes, Señor, bendíceles. Siempre, Padre, rogándote si hay alguien que no te conoce, que pueda recibir a Jesucristo hoy. Si usted no conoce al Señor Jesucristo, no salga de aquí sin Él. Si usted tiene dudas sobre su salvación, no se vaya así. Por favor, cuando termine el culto, venga, acérquese. O ahí donde está, hable con el Señor en este momento. Dígale, Señor, yo no sé, Señor, si soy salvo o no lo soy. Así que en este momento yo quiero arreglar cuentas contigo. Si no lo soy, Padre, recibo a Jesucristo en mi corazón como el Salvador de mi vida, para glorificar su nombre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús.